Hola, licenciada Karen. Mi nombre es Fátima Piriti y nosotros vamos a hablar sobre el podcast de la reforma liberal. Mi nombre es Ana Cecilia Álvarez Castillo. El mío es Diana Hernández. La reforma liberal en 1871 en Guatemala dio inicio en uno de los periodos de mayor desarrollo para el país. Afectó mucho a la economía, en la política y en la sociedad. Comenzaron a modernizarse y transformando instituciones de gobierno y cambiando la estructura del país. Pues la reforma liberal para mí fue un proceso revolucionario que ocurrió en Guatemala que propició un antes y un después al país, consiguiendo un desarrollo alto económico e industrial que inició en el año 1871 con el derrocamiento de Vicente Serna. Y así como dijo Fátima, fue un proceso que vino a modernizar el país y reducir la influencia de la Iglesia Católica. Comenzó con la Revolución de 1871, que derrocó al gobierno conservador de Vicente Serna, y este periodo abarcó principalmente desde 1871 hasta la década de 1880. Uno de los principales líderes de la reforma liberal fue Justo Rufino Barrios. Junto con Miguel García Granados y Zavala. Justo Rufino Barrios, perdón, García Granados encabezó inicialmente la revolución que derrocó el régimen conservador y fue presidente provisional. Justo Rufino Barrios, quien le sucedió, consolidó y amplió las reformas liberales durante su mandato. En 1871 encabezó junto con Justo Rufino Barrios a las tropas liberales que invadieron Guatemala para deponer al presidente Vicente Serna. Uno de los impactos a largo plazo de la reforma liberal en la sociedad guatemalteca, para ustedes, Diana y Ana, ¿cuál fue el, lo que afectó? ¿Cuál fue el impacto que obtuvo Guatemala tras esta reforma liberal? Para mí fue la modernización y el desarrollo económico que tuvo el país mediante el café y el ferrocarril y mediante a la educación. Así como dijo Ceci, fue la modernización de la economía y con el enfoque en en la agricultura comercial, especialmente en el cultivo del café. Sí, para mí fue muy impactante, ya que en ese tiempo como que la agricultura y tenía muy poco poder en esa época. ¿Cómo afectó en la Iglesia Católica la reforma liberal? Fue la separación de los poderes y la exportación de bienes. Impactó mucho en la Iglesia Católica. Se confiscaron propiedades eclesiásticas, se implementó la educación laica y se separó la Iglesia del Estado. Sí, luego de que triunfó la Revolución Liberal en 1871, comenzaron a implementarse drásticas reformas al sistema político, económico y social en Guatemala, convirtiéndose en una pugna de poder entre el Estado y la Iglesia Católica. La Iglesia frente a los liberales, con García Granados Barrios, se materializó en 30 de junio de 1871. Lo siguiente fue asentarse su poder en los ámbitos políticos y legal. Refiere al historiador José Cal Montoya, experto en las ciencias religiosas por la Universidad Rafael Landívar y miembro de la Academia de Geografía en Guatemala.
Para nosotros como grupo, investigamos, licenciada, de que sí tuvo bastante impacto en lo que es en la Iglesia Católica, en la economía y tanto en el poder, que fue un régimen que sí tuvo mucha, como que un cambio progresivo en cierto punto en la sociedad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con qué acontecimiento inició esta reforma? ¿O cuál creen ustedes que fue el acontecimiento que inició? Fue como un choque de estado que fue que inició toda esta revolución liberal, ya que unos estaban de acuerdo y unos estaban en desacuerdo. Sí, la reforma liberal en Guatemala inició con la revolución de 1871, liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, como habíamos comentado anteriormente. Esta revolución culminó con la toma de la capital guatemalteca el 30 de junio de 1871 y la subsecuente deposición del gobierno conservador de Vicente Serna. Gracias, licenciada. Para nosotros fue un gusto